Bueno, en este segmento hablaremos de las modificaciones que se hicieron al recurso de apelación respecto a varios estatutos, digamos, respecto a la jurisdicción de familia y civil, pero también respecto a la jurisdicción laboral. Entonces, respecto a civil y familia, ¿cómo aplicaría este cambio que se realiza en la apelación? Básicamente tenemos una primera instancia en donde se emite la sentencia y efectivamente apenas es proferida la sentencia, si estoy en audiencia, entonces yo lo que hago es interponer recurso de apelación. Dice la norma procesal civil que cuando yo interpongo recurso de apelación, tengo dos posibilidades. Una, decir los reparos concretos allí mismo, los reparos concretos contra la sentencia que se ha proferido allí mismo en audiencia, o también lo puedo hacer dentro de los 3 días siguientes. Incluso hay, digamos, procesalistas que manifiestan que se puede hacer unos reparos concretos allí y después, digamos, que se pueden pulir un poco dentro de los 3 días siguientes. De manera tal que aquí tenemos una regla especial de reparos concretos, reparos que tienen que ser exactamente los mismos que yo sustente después en segunda instancia. Pero en principio, como estamos en la primera en materia civil, realizo los reparos en audiencia o dentro de los 3 días posteriores. Ahora, una vez es concedido el recurso de apelación y el recurso de apelación se concede en la audiencia en donde yo apelo, con independencia de los reparos, en segunda instancia el juez admite apelación o los magistrados admiten apelación y de allí, de esa admisión de la apelación, puede suceder que se soliciten pruebas o no, porque resulta que en materia civil, dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto admisorio de la apelación, tengo la última oportunidad probatoria, que es solicitar pruebas solo en casos específicos. Cuando lo pidan de común acuerdo las partes, cuando sean decretadas en primera instancia, pero se dejaron sin practicar sin culpa de la parte que las pidió, cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad de pedir pruebas en primera instancia, y recuerden que las oportunidades allí son la demanda, la contestación de la demanda y el pronunciamiento de la contestación de la demanda, cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, o si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trata el ordinal anterior. Es decir, en cualquiera de estos eventos, también cuando, por supuesto, el juez las decreta de oficio, es posible que haya una práctica de pruebas final única en segunda instancia. Esa oportunidad que es muy precisa y además que es excepcional porque las reglas no son tan fáciles de cumplir, es decir, estos supuestos no son tan fáciles de cumplir, generan que efectivamente el juez se pronuncie. Puede pronunciarse decretando las pruebas y fijando fechas de audiencia. En este caso, si decreta las pruebas, fija fecha de audiencia y en la audiencia practica las pruebas y está la oportunidad para que haya alegatos de parte y parte y el fallo, que sería la sentencia en segunda instancia o el sentido del fallo. Pero puede suceder que haya un auto negando las pruebas. Si en ese caso el auto niega pruebas, recuerden que ese auto es suplicable. Imaginémonos que ese auto queda en firme. Y entonces ahí estaríamos en la segunda hipótesis, y es que no se soliciten pruebas o que no haya necesidad de solicitar pruebas en esta segunda instancia. En ese hipotético evento, queda ejecutoriado la admisión de la apelación e inmediatamente empieza a correr un término. Una vez ejecutoriado, dice el 806, empiezan a correr 5 días hábiles para que el apelante sustente por escrito su apelación. Sustente porque él ha emitido unos reparos concretos en primera instancia. Pero aquí de lo que se trata es de sustentar la apelación. Esta sustentación, y es el gran cambio, es escrito. Normalmente en materia civil lo que se hacía es que en segunda instancia había una audiencia en donde el apelante realizaba una sustentación oral de sus reparos concretos. Pero resulta que aquí ahora son escritos. Si no llegase a sustentar en segunda instancia, se declara desierto, como efectivamente es hoy en día, es decir, como efectivamente es sin el decreto 806, solo que el gran cambio es que es por escrito. Y se correrá traslado de estas alegaciones o de esta sustentación a la contraparte para que el otro emita sus alegatos de no recurrente. Y entonces habrá una sentencia por escrito que se notificará por estado electrónico y a la cual, por supuesto, le cabrá aclaración, corrección, edición,
en principio. Pero digamos que aquí el gran cambio es que estos alegatos se realizan de manera escrita. Y por supuesto hay una discusión respecto a que se corre traslado, de qué manera será ese correr el traslado. Si lo hará el juez a través de auto o se hará a través de secretaría o será a través de el traslado no secretarial que ahorita trae el decreto 806. Pues se ha planteado que efectivamente lo que se aplica es el decreto 806 en el traslado no secretarial, es decir, que una vez ocurridos estos 5 días de manera inmediata empiezan, digamos, a correr el traslado de los 2 días y ahí sí aplica los 5 días siguientes para que sustente el no recurrente por escrito. Mucho se había dicho sobre esta norma, sobre todo porque trae una tensión. Si efectivamente lo que queríamos era evolucionar y ya estábamos en un ámbito oral de la segunda instancia de sustentación, entonces volvimos a lo escritural. Pero también hay algunos que dicen que realmente la segunda instancia pues sigue siendo la lectura de unas sustentaciones y de un fallo que finalmente el magistrado o el juez del circuito en materia civil ya tenían listos desde el momento en que admitieron la apelación o desde el mismo instante en que empezó a tramitarse la segunda instancia, de manera tal que para muchos podía ser mucho peor esperar a la audiencia que finalmente hacerlo a través de documento escrito o vendría siendo exactamente lo mismo. En este caso sigue aplicando la regla de los 6 meses máximo para la segunda instancia de materia civil. Sí, ahí también hay que tener en cuenta que ese traslado, siempre y cuando yo quiera que sea automático o no secretarial, tendría yo que haberlo enviado previamente también por correo electrónico. Caso en el cual, porque si no lo llegase a hacer, como ya habíamos enunciado, ¿qué fue lo que ocurrirá? Pues el alegato pues tiene vigencia o no es que no tenga ningún tipo de incidencia procesal, pero el traslado pues ya tendría que ser mediante un listado digital. Y lo otro es que también justamente se podría ver como un beneficio también por parte de los intervinientes en la audiencia o de los intervinientes en el proceso que sus alegatos fueran escritos en la medida que como en momentos la sentencia o la providencia ya se entraría lista, dando la posibilidad por escrito se permitiría que realmente se hiciera un análisis a fondo de los alegatos que se presentan, porque muchas veces como en la audiencia ya la providencia está lista y simplemente es un trámite prácticamente de su exposición o lectura, pues los alegatos realmente no tendrían el impacto que se esperaría que tuvieran, por lo que en la práctica ese elemento es por justamente garantizar que haya un análisis de fondo de los argumentos de conclusión, pues sin duda alguna podría garantizar que haya una mejor defensa incluso o un derecho de defensa. Y en materia laboral, decidimos hacer un slide aparte porque funciona de manera diferente, incluso desde primera instancia, la apelación de las sentencias.